Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Algo no es normal. Un hombre sigue viniendo a mi clínica. 3 visitas en 3 semanas. Primero dice que tiene tos, luego dolor de espalda, ahora dolor en el pecho. Pero cada vez los exámenes son normales, sin fiebre, sin signos reales de enfermedad. Responde a mis preguntas, pero solo con pocas palabras. Un poco. A veces. No mucho. Intento entender. Hago más preguntas. Él dice menos. Trabajo como médica. Mi trabajo es ayudar a las personas a sentirse mejor. Pero este paciente me confunde. Parece estar bien. No pide medicinas. No parece tener miedo. Solo vuelve una y otra vez. Empiezo a preguntarme, ¿está ocultando algo? ¿Necesita ayuda pero no sabe cómo pedirla? ¿O hay algo más? Y hoy veo su nombre otra vez en mi agenda. El mismo hombre, un nuevo motivo, dolor de cabeza. Preparo el expediente. Intento mantenerme tranquila, pero por dentro tengo preguntas. ¿Por qué está aquí de nuevo? ¿Por qué me siento nerviosa antes de que entre? ¿Por qué recuerdo su voz después de que se va? Llamo su nombre. Entra. Se sienta. Lo miro. Él dice, me duele la cabeza. Asiento. Empiezo a hacer las preguntas habituales, pero por dentro sé que esta no es una visita normal. Algo está pasando y aún no sé qué es. ¿Es solo otro paciente o es el comienzo de algo que no esperaba? Veo su nombre otra vez la semana siguiente. Esta vez dice que le duele el estómago, pero el examen es normal. Pregunto, ¿cuándo comenzó? Él dice, ayer. Pregunto, ¿comiste algo diferente? Él dice, no. Pregunto, ¿algún otro síntoma? Él dice, no mucho. Cada visita se siente igual. La razón cambia, pero la sensación es la misma. Sin respuestas, sin enfermedad real, solo visitas cortas, solo silencio. Empiezo a pensar más. ¿Está solo? ¿Está ansioso? ¿Tiene miedo de algo? No lo sé. Quiero preguntar, pero no quiero cometer un error. Tal vez simplemente se siente más seguro aquí. Tal vez necesita atención, pero algo dentro de mí dice que no es eso. Se siente diferente, se siente personal. Un día hablo con la enfermera. Digo,
Este paciente viene muchas veces. No creo que esté enfermo. Ella parece sorprendida. Dice, tal vez solo le gustas. Me quedo callada. Esa idea nunca me cruzó por la mente. Digo, no, no puede ser. Pero luego pienso, ¿y si tiene razón? ¿Y si no está aquí por medicina? ¿Y si está aquí por mí? Ahora no sé qué hacer. Intento mantenerme profesional, intento concentrarme, pero cada vez que veo su nombre, siento algo extraño. No miedo, no enojo, solo una pregunta. Y aún no encuentro la respuesta. ¿Es algo médico o algo personal? ¿Y qué pasa si es ambas cosas? Otra semana, otra visita. Dice que se siente mareado. Hago preguntas. Él da el mismo tipo de respuestas. Solo un poco. ¿Desde esta mañana? No, no muy seguido. Le hago algunas pruebas. Todo vuelve a salir normal. Digo, ¿estás bien? Él dice, está bien. Espero que se vaya, pero se queda en silencio un momento. Luego dice, gracias. Asiento. Sale. Después de eso, reviso su expediente. 5 visitas en 5 semanas. Problemas distintos. El mismo resultado. Sin diagnóstico. Me siento en mi escritorio y me pregunto, ¿qué está pasando? Soy médica. Ayudo a las personas, pero no sé cómo ayudarlo, porque no sé por qué está realmente aquí. No hablo con nadie sobre esto. Intento olvidarlo. Pero la semana siguiente vuelve. Esta vez sin problema de salud. Solo dice, quiero hablar. Digo, ¿sobre qué? Él dice, sobre el estrés. Eso es nuevo. Escucho. Habla un poco. Dice que se siente cansado, pero no por el trabajo. Dice que se siente confundido, pero no sobre la vida. Luego no dice nada más. Pregunto, ¿qué te confunde? Baja la mirada, no habla. Espero. Dice, nada importante, pero sé que no es verdad. Quiero preguntar más, pero me detengo. Ahora siento algo diferente, algo fuera de mi trabajo. Al día siguiente no viene. Pasa una semana, 2 semanas, sin cita, sin llamada. Me siento rara. Reviso el sistema. Su nombre no está. Me digo, tal vez ya está bien, tal vez ya no necesita venir, pero en el fondo siento que algo falta. Entonces, una mañana, su nombre aparece de nuevo.
siento una mezcla de sorpresa y algo más. No lo digo en voz alta, pero está ahí. Él entra, dice, «Me siento bien». Pregunto, «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Me mira, dice, «No lo sé». No digo nada. Nos sentamos en silencio unos segundos. Luego dice, «No vine a hablar de salud». Mi corazón late rápido, pero digo, «Entonces, ¿de qué viniste a hablar?» Él dice, «De ti». Me congelo. Esto no es parte del trabajo. Esto no está en los libros de formación. Pregunto, ¿qué sobre mí? Él dice, «Me gustas. Sé que esto no es normal, pero necesitaba decírtelo». No sé qué decir, solo lo miro. Luego dice, «No tienes que decir nada, solo quería ser honesto». Luego se levanta. «Adiós», dice, y se va, así sin más. Ahora me siento en mi escritorio. Miro su expediente. No sé si va a volver, no sé cómo me siento. Pero sé una cosa, este no es solo otro paciente. Esto es otra cosa. Ha pasado una semana desde que se fue. Dijo adiós. Dijo que le gustaba. Luego se marchó. Espero ver su nombre otra vez. Reviso la agenda todos los días. Nada. Me digo que eso está bien. Debe seguir adelante. Eso no era profesional. Pero mi corazón no está de acuerdo. Pasa otra semana, sin llamada, sin visita, sin mensaje. Intento concentrarme en mi trabajo. Atiendo a otros pacientes, escribo informes, me voy a casa, duermo, me despierto, pero algo se siente vacío. No quiero admitirlo, pero lo extraño. Entonces, el viernes, la recepcionista me llama. Dice, «Alguien está aquí para verte, sin cita». Pregunto, «¿Quién?» Ella dice su nombre. Mi corazón salta. No respondo de inmediato. Entonces digo, «Hazlo pasar». Él entra. Se le ve nervioso. Yo no hablo. Espero. Él dice, «Lo siento por la última vez». Niego con la cabeza. «No tienes que disculparte». Él dice, «No quería hacerte sentir incómoda». Yo digo, «No lo hiciste». Ambos dejamos de hablar. El silencio es largo. Luego dice, «No vine hoy porque esté enfermo». Asiento. Ya lo sabía. Continúa. «Vine porque necesito preguntar algo». No hablo. Espero. Él dice, «¿Te gustaría tomar un café conmigo?» Solo café, no en la clínica,
solo como dos personas. Siento que la habitación se queda en silencio. Todo a mi alrededor desaparece. Pienso en mi respuesta, pienso en las reglas, la ética, la imagen, pero también pienso en la verdad. Digo, ¿sí? Él se sorprende. Luego sonríe. Digo, no ahora, pero un día pronto. Él dice, eso es suficiente para mí. Me da las gracias. Luego se va. Esta vez se siente diferente. No vino con un problema falso. Vino con la verdad. Ahora estoy sentada en mi oficina. Miro la puerta. Siento algo nuevo. No es miedo, ni duda. Es esperanza. ¿Qué pasará después? No lo sé, pero estoy lista para descubrirlo. 2 días después recibo un mensaje. Es de él. Dice, hola, Elena, sé que estás ocupada. Solo dime cuándo estás libre. Espero unas horas. Luego respondo, el próximo sábado 5 de la tarde. Él responde, perfecto, gracias. Llega el sábado. Termino mi trabajo temprano. Voy al café. Él ya está ahí. Nos sentamos, hablamos. Al principio es simple. ¿De dónde somos? ¿Qué nos gusta? Luego dice algo que no esperaba. Dice, hay algo que no te conté. Lo miro. Digo, ¿qué es? Dice, esta no fue la primera vez que te vi. Te vi hace 6 meses en un hospital, creo. Pregunto, ¿qué hospital? Él dice el nombre. Recuerdo ese lugar. Trabajé allí solo un día. Fue un caso especial, un solo turno. Dice, entraste en la habitación. Estabas ayudando a otro paciente. No me viste, pero yo te vi, solo por un momento. Pero algo se quedó conmigo. Escuché. Dice, no sabía tu nombre, no sabía nada, pero busqué, pregunté y al final encontré tu clínica. Me quedo en silencio. Digo, viniste hasta aquí solo para conocerme. Él asiente. Sí, sé que suena extraño, pero solo quería ver si tal vez eras real. Por un momento, no sé qué decir. Pienso en todas las visitas, los síntomas falsos, el silencio, la despedida. Ahora lo veo todo de forma diferente. Luego dice algo más. Iba a rendirme. Me dije a mí mismo que era demasiado, pero algo me dijo que no lo hiciera. Pensé que tal vez estaba loco, pero tal vez solo creía en algo bueno. Siento algo nuevo en mi corazón. No es confusión ni duda, es algo cálido, algo fuerte. Entonces digo, tenías razón, soy real.
Y creo que esto también es real. Nos quedamos en silencio, pero es un silencio bueno, uno tranquilo. Algo ha cambiado, no solo la historia, también mi corazón. Él no era solo otro paciente, era alguien que esperó, alguien que buscó, alguien que creyó. Y ahora es alguien a quien quiero conocer más. Seguimos viéndonos cada semana. Mismo lugar, misma hora. Cada sábado se siente especial. Hablamos de cosas pequeñas, hablamos de grandes sueños. Empiezo a creer que esto es algo fuerte, algo verdadero. Un día me dice, tengo que viajar solo por unas semanas. Es por trabajo. Digo, ¿a dónde? Él dice el nombre de una ciudad lejana. Digo, ¿volverás? Él sonríe. Claro, volveré pronto. Ese sábado es nuestro último encuentro antes del viaje. Tomamos café, reímos. Él dice, no me olvides. Yo digo, ¿cómo podría olvidarte? Luego se va. Pasa una semana, ningún mensaje. Espero. Me digo que solo está ocupado. Otra semana, aún nada. Mando un mensaje. No hay respuesta. Intento de nuevo. Aún nada. Empiezo a preocuparme. Reviso las noticias. Reviso vuelos. Reviso todo. Pero nada tiene sentido. Simplemente desaparece. Un mes, 2 meses, un año, nunca regresa. Me siento sola en el café. Misma mesa, misma silla. Recuerdo todo. La primera visita, los síntomas falsos, el momento en que me dijo la verdad, el café, las sonrisas, la esperanza. Algunas personas me preguntan, ¿qué le pasó? Yo digo, tuvo que irse. Preguntan, ¿volverá? Yo digo, tal vez. Pero por dentro sé que no lo hará. Todavía no sé por qué. No sé qué pasó. Pero sí sé esto. No me arrepiento de nada. Él me mostró algo real, algo valiente, algo hermoso. No duró para siempre, pero fue verdadero. Y eso es suficiente. A veces el amor es corto, a veces termina sin avisar, pero eso no lo hace menos real. Nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré al hombre que entró en mi vida con una mentira y se fue con mi corazón. El amor no siempre es perfecto, no siempre dura para siempre. A veces el amor llega por un tiempo corto, pero se queda en el corazón para siempre. El le llena no esperaba el amor, no lo planeó, pero llegó, la cambió. Y aun cuando terminó, dejó algo hermoso.
A veces, las personas que conocemos por un momento nos enseñan lecciones para toda la vida. Sé abierta, sé honesta, sé valiente y nunca olvides. El amor real no se trata de cuánto tiempo se queda,